Y para hablar de todos estos temas estamos comunicados, como anticipábamos, con Miguel Ponce. Miguel es ex subsecretario de Industria y Comercio. Es más fácil decir, en vez de decir es ex, decir directamente fue, ¿no? El otro día de una charla sobre oratoria y redacción y decía que había que ser lo más sencillo posible y yo me la compliqué solo. Actual director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI y está comunicado con nosotros. Miguel, ¿cómo te va? Pablo Galeano y Gerardo Filippelli, te saludamos. ¿Cómo andás? Muy bien, necesito urgente que me levanten un poco el retorno porque los escucho como si estuvieran en otra galaxia. Estamos en otra galaxia. Ahora sí, ahora está perfecto, perfecto. Mi abrazo a Gerardo también. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo andás, Miguel? Decíamos recién, para comenzar a charlar contigo, algún tema de coyuntura tiene que ver con estos cambios en el gabinete, son cambios que tienen que ver con lo económico y como dato de color decíamos que uno de los últimos en enterarse de los cambios, o por lo menos no el primero, fue el propio Nicolás Dujovne, ¿no? Teóricamente a cargo del área económica. ¿Cómo analizás esto? Sí, no, para mí fue un shock porque yo estaba al aire en el debate político de C5N el sábado a la noche y estaba justo desarrollando yo un poco qué esperaba de qué iba a pasar con las LEVAC, cómo venía la semana, ¿no es cierto?, adelantándonos pese al feriado, que ese día iba a ser el día del tratamiento del fondo, y de pronto, último momento, se interrumpe el programa, acabábamos de empezar, había gente de todos los sectores políticos, de la izquierda, del peronismo, bueno, del PRO inclusive, se interrumpe y directamente anuncian, estos serían las 8 y chirolitas, y anuncian el recambio, ¿no es cierto?, ya con los reemplazantes de los dos ministros, ¿no es cierto?, de Pancho y del Vasco, como le decían en la intimidad. Yo no sé si esto, para empezar con las ironías, si esto tiene que ver con el WhatsApp que hemos conocido hoy de Marquitos Peña y que es de una tristeza terrible. Venite a Casa de Gobierno, vas a ver cómo nos vamos a divertir en la Casa de Gobierno. Yo creo que este minuto político que nos toca vivir no está para diversiones, ¿no? Me parece que pese a que, como vos bien decís, el área política ha tenido mucha influencia en este cambio, que era un cambio que se viene reclamando. A ver, ¿cuánto hace que la Unión Cívica Radical tiene los cañones puestos sobre Aranguren por el manejo de las tarifas y esencialmente por la venta de Transener? Hablando de eso, cayeron las acciones hoy de Transener, yo creo, pensando que es muy posible que se revea la medida, aunque a mí me llamaría la atención que así lo hicieran, ¿no? Lo que sí es seguro que va a haber una rectificación en la forma de que se van a manejar las tarifas. Pero, por otro lado, lo de Cabrera es un fracaso, diríamos, en toda la línea. Yo no quiero cargar las tintas, ¿no es cierto?, y nunca hay que hacerlo sobre el árbol caído, pero sus logros en términos de lo que podría haber sido poner en marcha la agenda de la competitividad en la Argentina, teniendo en cuenta que el tema más grave que íbamos a tener, nunca pensamos que de esta profundidad de gravedad para este año, era el frente externo, y tenemos prácticamente todas los ítems que integran una agenda de la competitividad afectados. Por eso, en momentos de turbulencia internacional como los que ocurren ahora, donde hay sobrestocks mundiales de China que no entran a Estados Unidos, de Unión Europea que deja de entrar a Estados Unidos, de México, de Canadá, que antes le vendía a Estados Unidos, todos esos sobrestocks, ¿a dónde van a tratar de ubicarse? En otras regiones. Y esas otras regiones, obviamente nosotros somos una de ellas, y dentro de ellas nosotros somos de los países más vulnerables. ¿Por qué? Porque aquí no se han hecho los deberes como se debieran haber hecho, y el año pasado Cabrera nos entrega un saldo de balanza comercial récord de 8.500 millones en rojo, y este año va a ser mayor, obviamente, porque no se han hecho las correcciones que se debieron haber efectuado, ni se han iniciado algunas políticas que se debieron haber ya implementado para precisamente achicar nuestra vulnerabilidad. Digámoslo con todas las letras. Miguel, no hemos llegado al fondo por los éxitos, ¿no es cierto? Sí, claro. Miguel, contanos esto del sobrestock de producción que hay de origen chino, estas inconvenientes para entrar al mercado, a los mercados naturales.
¿por qué nos puede perjudicar a nosotros y cómo nos perjudica? ¿Y de qué productos estamos hablando? Bueno, en algunos casos vamos a los dos más cercanos, Canadá y Estados Unidos y México, con los que se ha peleado Estados Unidos y que le ha puesto aranceles fuertes. Con China le ha puesto aranceles también muy fuertes en términos de acero y aluminio. Yo tengo clientes míos que le compraban a Techin o a Aluar que ya están recibiendo ofertas de aluminio brasilero o de acero de alguno de los países que te he mencionado, sí, a valores inferiores a los de fabricación nacional. Es decir, acá hay una cantidad de sobrestocks que anteriormente se colocaban en el mercado de Estados Unidos, que ahora Estados Unidos pretende, ¿no es cierto?, fabricar en su territorio, y ese sobrestock que queda disponible, lógicamente busca otras áreas para ser colocado. Es muy lógico. Sí. Cuando hablamos de esto, hablamos de bienes de capital, hablamos de mucho bien de capital, y hablamos hasta inclusive de algunos de los elementos que producimos nosotros. Porque esto, como siempre se dice, ¿no es cierto?, una crisis también genera oportunidad. ¿Qué hubiera hecho yo en lugar de Cabrera, o en lugar de Brown, o en lugar del canciller? Y hubiera dicho, a ver, ¿qué cosas antes China le compraba a los Estados Unidos y ahora, por este proceso de retailación ante las medidas adoptadas, va a dejar de comprarle? Tales. Veo todas las posiciones arancelarias que implican productos y digo, esto lo puedo vender yo. Lo puedo vender yo solo, o lo puedo vender yo junto con el resto del Mercosur, asociándome con Brasil y generando volumen, ¿no es cierto?, y yendo juntos a atacar terceros mercados, en este caso mercados donde lógicamente va a haber una demanda que será insatisfecha en la medida en que le dejan de comprar a los Estados Unidos. En algunos casos nosotros hubiéramos podido abarcar el 60 o 70% de lo que China le compraba a Estados Unidos en términos de soja, en términos de granos, junto con Brasil, nosotros exportando en conjunto. En otros y obviamente al final algo va a tener que comprarle China a Estados Unidos, porque no va a dejar que su demanda continúe absolutamente insatisfecha, sino que parcialmente la vamos a poder llenar. Pero esto implica una inteligencia comercial donde no se ha puesto el acento hasta ahora. Este es el tema. Entonces, cuando hablamos de los alejamientos de los dos ministros, en ninguno de los dos casos puede causar sorpresa. A mí un nombramiento que considero muy positivo es el de Dante Sica. ¿Por qué? Porque Dante Sica es un tipo que está comprometido. Primero, no viene a aprender, ya estuvo en función de gobierno, ¿no es cierto?, durante un gobierno constitucional, con Duhalde, manejando industria, comercio y minería. Por eso lo primero que hacen es quitarle al área, digamos, de energía, el área minería, y pasársela directamente a producción. Que me parece que inclusive hasta le van a cambiar el nombre. No me extrañaría que vuelva a ser industria, comercio y minería, no me extrañaría, pero son temas formales. Pero por otro lado, es un hombre que conoce lo que es la economía real, que esto es lo importante y lo que está faltando, la pata que le está faltando al gobierno en términos de sensibilidad. ¿Qué está pasando y cuáles son las preocupaciones de la economía real? En este sentido, Dante, además de ser posiblemente uno de los principales especialistas en la industria automotriz, es un tipo que en su consultora atiende 80 o 90% de sus clientes son pymes. Con lo cual ya lo tenemos en la industria de valor, de cadena de valor internacional más importante, como es la industria automotriz, muy entrenado en eso, y lo tenemos muy entrenado también en la temática pyme, es decir, es una mirada integral de lo que hoy por hoy es el complejo industrial argentino, y en este sentido además tiene una mirada integradora. Es un tipo que ha trabajado mucho en Brasil, es un tipo que ha asesorado a la Fiespi, la Federación de Industriales del Estado de San Pablo, que es lo más poderoso que hay en Brasil. Es decir, es un tipo reconocido en el ambiente. Ahora, mi pregunta, cuando yo tuiteé explicando un poco quién era Sica y por qué lo consideraba un nombramiento positivo, mi pregunta es si esto no es tarde. Es decir, si este cambio no llega tarde. ¿Y cuál es el tema? Y acá nos vamos metiendo sin duda en una mirada política que puede o no ser compartida.
yo creo que cuando hablo de llegada tarde es porque globalmente creo que a esta altura lo que está pasando en la Argentina en las últimas semanas hay que dejarlo de leer en clave financiera, en clave cambiaria, en clave económica, hay que leerlo en clave política. Yo creo claramente cuando el propio expresidente del Banco Central dice que se va por la pérdida de credibilidad a su persona y a su gestión, y se lo pone a Caputo, que se supone que va a traer credibilidad, y al día siguiente, el viernes pasado, sí, el dólar igualmente se escapa, seguía subiendo, es porque evidentemente acá no se trata de un problema de personas, y la credibilidad que está en juego no es la credibilidad de Sturzenegger o de Caputo, por lo menos está en juego la de todo el equipo económico, por eso este intento de cambios, pero mi temor es que lo que esté en juego es la credibilidad del gobierno, integralmente. Esta es una lectura política que puede ser compartida o no, pero quiero decir, me parece, por eso mi pregunta es, ¿alcanza este tema? Si cuando se hace el anuncio del fondo, de que hemos hecho un arreglo con el fondo, que estamos por firmar un arreglo con el fondo, no logramos parar la corrida, teniendo en claro, Pablo y Gerardo, de que yo me opuse, y lo he dicho públicamente, que no era necesario ir al fondo. Y en este sentido tengo una coincidencia, porque además lo hablé con 4 expresidentes de bancos centrales, no con uno, con 4, 2 que podríamos decir o catalogarlos como muy cercanos a nosotros, Alfonso y Lustó, y otros 2, uno que fue el primero en decirlo a los minutos de anunciarse, que fue Martín Redrado, y el otro Blecher lo explicó un domingo, también después que habíamos hablado nosotros, lo puso por escrito en un reportaje en uno de los diarios importantes, no me acuerdo cuál de los 2 diarios, un reportaje muy largo que le hacen a Blecher, donde él dice, no había ninguno de los elementos que justificase ir al fondo por lo siguiente, no vivíamos una crisis de falta de pago, de pago de endeudamiento, ¿no es cierto? No teníamos una corrida bancaria, es decir, la gente no estaba yendo a los bancos a retirar o a cambiar todo a dólar, etcétera. Lo que teníamos era una crisis cambiaria, y eso se podía haber resuelto de otra manera. El fondo es diríamos, el reaseguro de última instancia, no de primera. Y además, los que estamos más enterados del adentro del fondo, sabemos que Argentina estaba trabajando para un acuerdo con el fondo, no de este tipo, no del stand-by, sino uno de, diríamos, reaseguro por las dudas, no tocando fondos, teniendo allí una cosa de tranquilidad. ¿Para qué? Para financiar el año electoral que venía. Por lo tanto, esto se adelantó, iba a ser hecho a fines de noviembre o comienzos de diciembre de este año, y terminó efectuándose en comienzos de junio. Miguel, ¿no? Tengo una consulta, ya que mencionaste antes, sí, que una de sus primeros comentarios fue la comodidad con el valor del tipo de cambio, alrededor de 28, 29, 30. Sí, ese es el valor, te aviso, Gerardo, que manejaba el fondo. Perfecto. Ahora, 28. ¿Cómo sostenemos ese valor real del tipo de cambio en un proceso inflacionario que se está acelerando o acentuando cada vez más? ¿No corremos el riesgo que en 2 o 3 meses ese valor de 28 o 29 pierda realmente esa posibilidad que hoy la Argentina tiene de generar mercados en el exterior en virtud de la devaluación? ¿Cómo podemos sostener un valor real del dólar corridos por la inflación en la magnitud en la que está acelerándose en la Argentina, ¿no? Coincido absolutamente con tu preocupación. Antes de subir al gobierno, hará menos de una semana, Cinca le habían sacado un reportaje adelante donde decía, si el dólar no se aquieta, estamos en problemas. O sea, objetivo principal, aquietar el dólar, frenar, ¿no es cierto?, estas oscilaciones, esta volatilidad, como se acostumbra a decir ahora, palabrita de moda. Ahora, a mí me llamó mucho la atención, vinculado a lo que vos estás planteando, que los banqueros durante el fin de semana, reunidos con Caputo,
le pidieran 3 meses de mantenimiento del dólar. A ver, ¿cómo es esto? Estamos por firmar con el Fondo Monetario Internacional, donde una de las cláusulas, creo que la tercera o cuarta en importancia, es el tema de la libre flotación y la no intervención del central para sostener el valor de la divisa. Y el sistema financiero argentino le anuncia al fondo, estamos pidiendo que empiecen violando, diciéndole no vamos a cumplir. No sé si antes de que llegue la guita, acá les avisamos que no vamos a cumplir. Claro. Es genial. Bueno, vuelvo a tu preocupación. Por supuesto, cuando hablaba yo al comienzo de la agenda no puesta en marcha, la dificultad, la agenda de competitividad, la dificultad de entrar a nuevos mercados, el hecho de que no podamos aprovechar esta nueva ventaja competitiva cambiaria que se pedía tanto, porque para muchos el tema de la competitividad era poner el dólar a un valor como este, ¿no es cierto? Sí, inclusive hasta menor. El amigo Ratazzi había hablado de 26, ¿se acuerdan? Sí, sí. Entonces, si estás en 28 es que estás ya con una competitividad basado en lo cambiario muy importante. Y sin embargo, no podemos aprovecharlo porque aún así seguimos siendo muy caros. Los chinos nos dicen, lo hablaba con Guelar, esto lo conté ya ahí a Pablo en su momento, y Guelar me decía, hemos conseguido que en lugar de poder entrar este tipo de cortes puedan entrar estos otros, aumentamos corderito patagónico, etcétera, y no podemos utilizarlo porque estamos caros. Seguimos caros, por más que el tipo de cambio sea. ¿Por qué? Porque mientras tengamos los mayores impuestos de la región, la mayor carga impositiva, mientras tengamos los mayores costos laborales, en alguna medida, y no estoy hablando de la necesidad de achicar el salario real, porque el salario real ya se achicó con este tema de la devaluación, ¿no es cierto? Mientras tengamos la mayor carga impositiva de la región, sigamos siendo los tontos de la región en este sentido. Bueno, ¿esto a qué nos tiene que llevar? Y nos tiene que llevar claramente a la necesidad de, primero, que el gobierno asuma que esto no lo puede resolver un solo sector, y menos un sector que tiene minoría en el Parlamento, porque claramente el fondo nos está pidiendo lo que venimos reclamando desde antes que asumiera Macri, un acuerdo político esencialmente, económico y social, ¿no es cierto?, que permita encarar reformas estructurales que la grieta no solo no nos ha permitido resolver, sino ni siquiera encarar. Una de ellas está vinculada a lo que estamos hablando. Es imprescindible una reforma tributaria que cargue, ¿no es cierto?, el peso de la presión impositiva en aquellos sectores con mayor poder tributario, y hay que levantarle la pata a seguir apretando al consumo, a la producción, a los que pueden generar empleo. Si sabemos que arriba del 80% de la mano de obra formal en la Argentina la dan las pymes, obviamente tenemos que generar situaciones que permitan primero mantener esta masa laboral actual, que yo lo pongo muy en duda en la medida en que entra el fondo, y ahora vamos a explicar por qué, y por otro lado, permitir precisamente que seamos competitivos también en el tema impositivo, es decir, que la carga impositiva no nos impida ser competitivos y podamos aprovechar esta otra ventaja que tenemos ahora con un tipo de cambio mucho más favorable para la exportación. Desde tu punto de vista, esa presión tributaria, ¿dónde debemos? Para mí, sobre bienes, obviamente, sobre riqueza, sobre propiedad. Sí, okay. Sí. Porque esa contribución de los bienes personales es muy baja en Argentina. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. A ver, si vos me preguntás un modelo, no, acá no hay que trasladar mecánicamente ningún modelo vigente, pero yo me acercaría mucho al modelo canadiense. Con altos impuestos a los bienes. Absolutamente, a la propiedad, a los terrenos. No así a la producción. Y levantar muy bajo a la producción, claro. Sin duda. Sin duda. Ese es un poco, y además en eso estamos trabajando fuertemente para hacer conocer nuestra posición, ¿no es cierto?, en aras de poder hacer un aporte en caso de que realmente haya finalmente una convocatoria, un acuerdo político, económico y social. Vuelvo a subrayar, también el otro fin de semana la primera plana de los dos diarios más importantes traía que el fondo exigía un amplio consenso político
Ese es el acuerdo. Y si bien estos cambios pueden ser prudentes, como señalaste, el cambio de ministerio, los dos ministros. Exactamente. Sí. No derivan de ese acuerdo que tanto necesita Argentina, ¿no? Pero perdón, no solo primero no derivan, y segundo, en algún caso, como el cambio de Sturzenegger, en términos institucionales, es de una falta de seriedad total, porque el tipo, uno de los dos tipos que firma la carta de intención es Duhovne y el otro es Sturzenegger. 48 horas después el gobierno despide a Sturzenegger. Entonces puedes decir, a ver, esto al margen de que quien suba, que ha subido el Toto Caputo, fue uno de los negociadores. Digo, sí. No le genera. Ahora, también el fondo lee lo siguiente: están nombrando a alguien que es un tipo con el que ellos tienen buen vínculo desde ya, pero que es un hombre de las finanzas, pero que de tema Banco Central no tiene idea, ni de administraciones de esta naturaleza no tiene idea. Él sí conoce mucho lo que es todo el tema de trader de bonos, para ponerle un título. Por eso sí cayó muy bien la designación de un ex Fondo Monetario como cañonero, que es muy respetado en la institución y que dicen que es un tipo que de esto sí entiende mucho, y de hecho ya ha estado trabajando en Banco Central en otro tiempo. Sí, pero ¿no? toda la teoría de la independencia del Banco Central, se fue al diablo. La política en se un va al minuto, diablo, claro. Estuvieron hablando varios años sobre eso, sí. Particularmente los sectores cercanos al PRO, sobre la necesidad y la importancia de la independencia del Banco Central. Sí, señor. Y duró 15 minutos. Sí. No solo duró 15 minutos, para algunos toda esta corrida empezó exactamente el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, en aquella triste y patética conferencia de prensa, ¿no es cierto?, donde prácticamente es como esto que vos decís, se sacaron la mascarita y mostraron de qué independencia de Banco Central hablamos. Claro, si uno discute en términos políticos con muchos tipos que han administrado el sector público mucho tiempo, dice, a ver, no versiemos con la independencia del Banco Central, etcétera y demás. El tema no es si cuán independiente es, más o menos. El tema es que los operadores entiendan que el banco tiene la suficiente independencia como para torcerles el brazo en determinado momento, y no como estaba ocurriendo en el último tiempo aquí, donde con 100 palos en el mercado te movían el valor del dólar. Claro. El otro día, no sé si escuchaste una entrevista que le hizo uno de los canales más importantes de televisión al presidente Macri, donde dijo una frase que a mí me preocupó un poco, ¿no? ¿Una sola? No, bueno, una particularmente, cuando se refirió a que ahora vamos por menos gradualismo, ¿no? Así es. Menos gradualismo me suena a más ajuste, a más despidos. Sí. Vos viste, psicológicamente uno tiene el oído muy agudo. Sí. Y cuando te hablan de acelerar el gradualismo, sí, esto tiene nombre y apellido. Por eso acá, digamos las cosas como son, y esto que estos episodios de cambio de caras y de coyuntura no nos hagan perder de vista los resultados de haber ido al fondo. El primer tema, obviamente, es decir, señores, nosotros entendíamos que no era necesario ir, pero ya estamos en el fondo. Bueno, si ya estamos en el fondo, se podrían haber buscado algunas figuras un poco más suaves. Elegimos la más ortodoxa y la más dura y la que más recuerdos tiene en el imaginario popular, que es el stand-by. Sí. El stand-by nos ha generado un cambio de horizontes que tiene que ser planteado en los mismos términos que vos lo decís recién. El primer asunto es, 2 meses atrás todavía estábamos con crecimiento, amesatado, pero crecimiento. Cuando se produce la corrida financiera, pasamos automáticamente de crecimiento a estanflación, es decir, estancamiento con alta inflación. Cuando entra el fondo, el horizonte es recesión. Y esto ya lo notamos. Obviamente no es homogéneo, no se da en todas, pero ya la construcción ha parado, la producción de materiales de construcción se han parado. ¿Por qué? Porque el primer elemento que se va a cortar, obviamente, es el giro a las provincias. Eso tiene nombre y apellido, no hay más nuevas obras. Primer asunto. Segundo asunto, mis clientes me llaman y me dicen, estoy trayendo los insumos, me han llegado a puerto, los estoy retirando. ¿Qué hacemos con los precios?, te preguntan. Y yo, con prudencia, les digo, trata de trasladar a precios la influencia
que tus insumos importados tienen en tu producto final. No hagas una mecánica traslación. Si ha habido 25% de pérdida del valor de nuestra moneda, traslado 25% el precio final. No, de ese pedazo. Me dice, eso no lo puedo hacer. ¿Cómo no podés hacerlo? No, porque no vendo. A la pucha. Y entonces, si no vendés, ¿qué te queda? Achicar personal. Claro, entonces, la variable de ajuste más práctica, rápida que hay. Eso atenta contra el consumo directamente. Absolutamente. Sí. Entonces tenemos que obviamente el achicamiento del sector público ya se ha iniciado. Sí. Y es uno de los elementos planteados por el propio fondo. Sí. Donde uno más lo nota, los que hemos laburado y hemos estado siempre cerca en las universidades, es que no se renueva ninguno de los miles y miles de contratos que se habían hecho a través de universidades. Eso cae todo. El achicamiento de los organismos descentralizados, llámale INTI, INTA, ANMAT, etcétera, algunos que cumplen roles importantísimos en una etapa, ¿no es cierto?, de integración al mundo. Bueno, todo eso abajo. Pero también empieza y va a notarse fuertemente el achicamiento de los planteles del sector privado. Claro. Por eso es que como el gobierno sabe que va a haber recesión, las primeras medidas que han adoptado, aspirinas para un canceroso, digamos, son para las pymes. El fin de semana pasado, el jueves o viernes, dieron a conocer, a pedido, ya que a ustedes les gusta más la política, a pedido y apriete de Vidal, que fue la primera que exigió que hubiera un paquete en paralelo de medida para las pymes, es decir, que el anuncio del fondo dijera, bueno, pero a las pymes que las tuvimos, digamos, descuidadas hasta ahora, las vamos a cuidar porque obviamente vamos a intentar de que amortiguar el golpe, amortiguar el golpe recesivo, pero la recesión ya está, el achicamiento ya está. Inclusive la caída de salarios en términos reales, es decir, los nominales versus la inflación, en el sector público va a andar cercana al 4-5% real, y en el sector privado va a estar mínimo entre el 2 y el 3. Esto afecta a todos los sectores. Vos sabés que hoy estuve yo hablando a la mañana con un productor que es miembro de la mesa directiva de Coninagro, que es una de las 4 organizaciones que claro, la gente de la mesa. Sí, exactamente, y la que más se relaciona con la pequeña y mediana sector pequeños y medianos. ¿Sí? Y me decían que se habían reunido justamente con María Eugenia Vidal, porque uno piensa en el campo y en general piensa un dólar alto, a qué sector beneficia, rápidamente piensa en el campo, ¿no? A los exportadores en general y dentro de ellos al campo. Claro, exactamente, pero no a los productores y no a los pymes, ¿no? Sobre todo, bueno, me explicaba este productor y este dirigente de Coninagro, que por ejemplo cuando ellos en la industria lechera la alimentan con dólares y después las venden en pesos, y así me habla. La papa, por ejemplo, también tiene insumos que los pagan en dólares y después ellos venden en pesos, ¿no? Y esa diferencia los mata, pues no son los exportadores ni los grandes productores. Pero a ver, el tema es... Y ahora recién están hablando con Vidal para que abra el juego con el Banco Provincia para ver si los apoyan. Pero esos hombres ya vienen de años de estar golpeados, ¿no? Por eso es que te digo que la agenda de la competitividad viene absolutamente demorada. Debería haber habido a esta altura medidas que discriminaran a las pymes de las grandes empresas, pero no solo eso, sino medidas diríamos apropiadas y adaptadas a cada economía regional en particular. No es lo mismo la problemática, ni los costos, ni la comercialización de los muchachos que producen limón en Tucumán, que esto que vos estás contando, o que los de la leche en Santa Fe y Córdoba, ¿no es cierto? Pero además, el tema de los insumos importados dolarizados, tiene una heterogeneidad en nuestra industria muy grande. Cada auto en la Argentina que se fabrica tiene arriba porque no se cumple el flex aprobado, tiene arriba del 70% de insumos
autopartes extranjeras, arriba del 70%. Cada medicamento, la industria de medicamentos en la Argentina de laboratorios, que es tan importante, tiene el 65% de importado. La industria de alimentación, que es una de las más, con las que más nos destacamos en exportación al exterior, Arcor y compañía, tienen un 40-45% de insumo importado. Ni hablemos los combustibles, con arriba del 80 dolarizado. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado y hay que hilar muy fino, tiene que haber una sintonía muy fina en cómo se trata este tema de el dólar competitivo. No es lo mismo para un tipo que fabrica granos o que exporta granos que para la industria automotriz. Y te hago una consulta, ¿qué te parece el tema de si no habría que revisar las retenciones? Porque mi intuición es... Tengo informe, los muchachos yo hablé este fin de semana, y como se corrió el chimento de que lo que les iban a cambiar iba a ser la fecha para traer y liquidar divisas, están dispuestos, parece que es menos oneroso para el sector, de tener acá las disminución de retenciones mensuales, o sea, entre comillas, suspenderlas para las hojas. Así es. No, porque digo, acá hubo una evaluación de un 40% casi en pocos días. Eso genera una ganancia exorbitante para los sectores exportadores. Sin discusión. Grandes. Enormes. Un traslado de ingresos directo. Pero, y eso no debería de alguna forma ser compensado, distribuido en el sector pero público. Ellos ¿sabés qué es lo que te dicen? Ellos te dicen, nosotros estuvimos muchos años subsidiando la mesa de los argentinos, etcétera, etcétera. Bueno, se esconden en los tiempos de Moreno, y dice, y además fue promesa de campaña de el Macri, pim, por eso el voto en el interior de los pueblos vinculados al agro fue de la manera en que fue, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ellos dicen, todavía no recuperamos, han hecho recuperar todo lo eléctrico, no han hecho recuperar todo lo del campo, por ejemplo. Pero hay una situación que... Por eso lo del acuerdo, perdóname, por eso la necesidad del acuerdo. Exactamente, porque me parece que el déficit fiscal no solo se resuelve por el lado del gasto, también se tiene que resolver por el lado del ingreso. Pero pero además, el acuerdo no puede ser, y por eso en ese acuerdo, si no te acompañaría nadie, no puede ser un acuerdo para el achique, el ajuste, lógico, el recorte. Tiene que ser un acuerdo para el desarrollo y el crecimiento, donde obviamente una parte tiene que ver con el achicamiento del gasto público, pero en el marco de que vos además le generes incentivos a la producción, y esos incentivos obviamente son fiscales, son arancelarios, son crediticios. Eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Claro, lo que pasa es que llegar a un acuerdo es más complicado que hacer este tipo de ajustes que se reclaman, y me refiero al ajuste de la política porque justamente es el factor más débil, ¿no? Desde ya, pero además, porque lamentablemente yo creo durante mucho tiempo hubo una suerte de soberbia en la cual decimos nos han elegido para cambiar, y lo viejo es el comité, la unidad básica y los acuerdos. Entonces, bueno, si hemos ganado 10 elecciones seguidas, como dice Durán Barba, y las gané, ¿por qué me van a quitar de la ruta que yo ya tengo? Es decir, porque chocaron. El tema es es lo mismo que pretendieron vender, de que se había llegado al fondo por lo bien que estábamos haciendo las cosas, por lo bien que estaba funcionando el mejor equipo de los últimos 50 años, por favor. Sí, igualmente una buena para Durán Barba, si se quiere, es haber impuesto en la agenda de la política, lo que hablábamos con Gerardo antes de comunicarnos con vos, algunos temas muy importantes y banderas muy nobles, en momentos en que se venía una crisis que ya venía anunciada, y que todo el mundo dice que el gobierno, con el mejor equipo económico de la historia, según ellos mismos decían, no se explica cómo no la vieron venir o cómo no hicieron algo, ¿no? Absolutamente. En ese caso creo que subió algunos casilleros en el tablero. Pero yo voy a hacer una confesión. El último libro de Durán Barba, La política del siglo XXI, de tapas rojas, lo tengo al lado en mi mesa de luz, porque no puedo avanzar
no puedo avanzar más que una hoja por día, porque son dardos que se te clavan, porque hay verdades incontrastables, es terrible. Sobre todo uno que pertenece a partidos centenarios con tantas cosas que ya han dejado de correr y que hasta tus hijos te hacen notar que los cambios todavía no han sido asimilados por alguna de las estructuras más históricas de la Argentina, ¿no? Yo quiero volver, vos que sos un experto en comercio exterior, a algunos temas de comercio exterior, porque tengo como la sensación de que hay algunas injusticias en este programa económico. Lo primero fue el tema de las retenciones, que un poco lo comentábamos recién. Sí. Asume el gobierno, saca las retenciones y hace una devaluación de casi el 100%, ¿no? Porque pasó el dólar oficial de 9 a 15 pesos en ese momento, con lo cual generó una ganancia inmediata al sector exportador. Pero sin discusión. Al poco tiempo permitieron que las divisas, creo que había una reglamentación, vos me corregirás, pero que tenían que ser ingresadas dentro de los 365 días. Eso es lo que se estaba por modificar ahora y aparentemente se cambiaría por frenar la tablita de disminución mensual. Disminución mensual de las retenciones. Sí, señor. Pero yo creo que ya está modificado el plazo de ingreso de divisas obligatorio, ¿no? Corregime vos, pero me parece que lo han extendido y que ya no tenía un plazo perentorio tan estricto. No, claro, desde el comienzo de gestión tienen 10 años. Perfecto, 10 años contra un año. Cuando quieren. Y además lo defienden ideológicamente al tema. Es increíble, por eso, o sea, ya tenían obligación de ingresar las divisas en un tiempo perentorio y tienen 10 años para poderlas traer al país. Pero vos escuchás a veces a los mismos tipos, entre obviamente los que yo me cuento, que criticamos a todos los que no la trajeron de afuera, pero también muchos de esos tipos son hombres del campo que dicen yo tampoco la traigo. Claro. ¿Entendés? Ese es un problema. Y el último tema que a mí me parece una política que creo que no era aplaudible, pero durante Moreno tuvimos todo un sistema de compensación de las importaciones, el justamente 1 a 1. Tal cual, para no tener una distorsión de la balanza comercial tan extrema. No sirvió, No sirvió, pero no conseguimos además un mercado nuevo. Es verdad, yo creo que era una política de corto plazo. No. O de nada, como vos decís, pero lo quiero comparar. Él te lo explicaba muy claro. ¿Por qué? Porque el importador lo que hacía era comprar cupo exportador. Claro, compraban créditos. ¿A cuánto lo compraban? Y compraban a un 9. Te salía un 9. Entonces los tipos agarraban y te decían, perdón, pero se me cae el alma. Minuto 90. 2 a 1 Inglaterra. Qué mala suerte. Otra vez de cabeza. Qué mala suerte. Que estamos todos con Túnez. Pero más minuto 90. 90. Qué mala suerte. Vuelvo a lo de Moreno. Moreno te decía, yo sé que se meten 2, 3 puntitos en el bolsillo los que venden, ¿no es cierto? Pero ya les he aumentado un 6, por lo tanto el tipo de cambio de exportación, les he mejorado el tipo de cambio, ¿entendés? Sí. O sea, era una manera de mejorar el tipo de cambio a los exportadores en el momento en que lógicamente el tema del dólar era un tema. ¿Y recordás cómo estaba la balanza comercial en ese momento? Casi a la par. ¿Y ahora cómo estamos? 8.500 millones en rojo y este año va a ser mayor, récord el año pasado, nunca habíamos tenido el rojo en toda nuestra historia. ¿No es un problema adicional que está viviendo la economía argentina? Pero, perdón, yo antes de que finalizara el año dije, el próximo año el principal problema que vamos a tener es el frente externo. Los únicos dólares genuinos para iniciar un repago del endeudamiento solo pueden provenir del saldo positivo de la balanza comercial. La mala noticia, que todos la sabemos y que nadie puede hacerse sorprendido, es que no solo no tenemos balanza comercial positiva, sino que además la vamos a tener más negativa que el año pasado. A esta balanza hay que sumarle el rojo en la balanza de servicios, más el rojo en la balanza turística, más la gira de utilidades de las empresas multinacionales, más el pago de los intereses. Esto es fuga de capitales. ¿Por qué el rojo turístico?
porque todavía el rojo turístico sigue siendo, todavía es mayor el turismo emisor que tenemos de Argentina que el turismo receptor. Se supone que este año la vedette va a dejar de ser Europa o Miami, qué sé yo, y va a ser Brasil. Porque todavía, además, pese al cambio digamos, del dólar, todavía nuestra costa atlántica sigue siendo muy cara, ¿no? Miguel, te hago la última pregunta para no retenerte más. Aparte, con Gerardo, la verdad, hicimos un programón gracias a vos y gracias a Gerardo, por supuesto, también, ¿no? No, pero muy interesante, porque me parece que hay algunas cosas que dijo Miguel que explican la situación actual. Esto no se da naturalmente. Hubo decisiones que ha tomado el gobierno que precipitaron y que pudieron haber sido otras, y que si se hubiese llamado un acuerdo seguramente no se hubieran adoptado. Muy buen dato este último que decís. Y en función de esto y a modo de resumen, quiero saber si podés ser concreto y decirme y describirme la situación actual, si se puede, ¿no? Vamos a decir que es una combinación y que es más complejo el tema, pero ¿qué dosis hay de herencia y qué dosis hay de mala gestión en esta situación que venimos describiendo casi ya hace una hora? No, obviamente, nadie pone en duda el peso de la herencia, pero a esta altura, habiendo transcurrido más de un 50% del gobierno, a esta altura yo diría el principal peso son los errores cometidos y los aciertos no realizados. Es decir, acá hay una agenda que se complementa en que hayamos llegado al punto en el que estamos por la cantidad de errores cometidos, porque no estábamos haciendo las cosas bien, pero también por la cantidad de cosas que se pudieron haber hecho que también hubieran impedido haber tenido que llegar al fondo. Yo creo claramente que la responsabilidad a esta altura no se puede endosar de manera automática. Así me hace acordar a lo que le decía a mi cliente en relación a la incidencia de sus insumos importados. Hay una parte que lógicamente tiene que ver con esa herencia, pero yo creo que a esta altura no podemos eludir la responsabilidad que le cabe fundamentalmente al gobierno en el punto en el que estamos. Muy bien, te vamos a dedicar un tema, Miguel, un tema musical, de una banda que se llama Aloe Black, y se llama I Need a Dollar. Excelente, gran final. Es para todos los argentinos. Gran final, y mientras veo la cara de tristeza de los pobres tunecinos. Miguel, muchísimas gracias, porque la verdad es que fue muy claro tu comentario. Por favor, Gerardo, les agradezco a ustedes, vos, Pablo, ¿no es cierto? Y desde ya vamos a hacer alguna charla de esta naturaleza cuando vuelva el amigo Ricardo. Muy bien, Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria y Comercio y actual director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI, estuvo conversando con nosotros y acá lo dejamos con I Need a Dollar.